y la mamá le dice: Juanito, ven, necesito que laves los trastes. Y el niño seguía jugando y no ponía atención, como todos los niños, y le decía: Juan, ven a lavar los trastes. Y Juan no hacía caso. Él continuaba leyendo y le dice: ¿vas a venir o vas a venir? Le dice la mamá. Ustedes saben cómo las mamás se ponen. Y Juanito por fin dijo: mamá, es que estoy interesado, este libro que estoy leyendo, este cuento que estoy leyendo está muy interesante, y tienen al héroe, lo tienen abajo, le están ganando al héroe, y no puedo parar de leer la historia porque quiero ver al final. Y le dice: Juan, ¿vienes ahora aquí o te voy a disciplinar? Y entonces Juanito todavía se tomó un segundo y se fue al final del libro y leyó que el final del libro, en el capítulo final, decía que el héroe había ganado a todos los malvados, les había ganado la victoria. Y así estamos, hermanos, estamos en el final del capítulo 22 de Apocalipsis. Hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 y estamos al final. Al final, ¿saben qué, hermanos? Ahora se puede ver que el enemigo, el anticristo, el falso profeta y todos ellos llevan, según ellos, la victoria ganada, pero no es así. Y aquí vemos, vamos a repasar algo de lo que vimos el domingo pasado. Nos quedamos en el versículo 14, Apocalipsis 22, 14. Vemos cómo Dios al final tiene la victoria. Y hemos entendido que el Apocalipsis es un libro abierto, una revelación. Por eso en inglés se llama revelación, porque es un libro abierto. Daniel es un libro cerrado, que le dice: sella el libro. Hay todavía que pasen varias cosas, pero en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo hoy en día, están pasando cantidad de profecías, se han cumplido y se estarán cumpliendo y se están cumpliendo ahora. Desde que vayamos al versículo 14, nos ponemos de pie. Versículo 14 de Apocalipsis 22, 14. Yo voy a leer el 14 y ustedes el 15 y todos el 16. ¿Están ahí? Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todos el 16 también. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vemos aquí que dice la palabra de Dios una vez más, hermanos, el libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 1 con una bendición. Dice: bienaventurados, ¿se recuerdan, hermano? Los que leen y guardan estas cosas. En el capítulo 1 dice eso. Y ahora en el capítulo 22, el final del capítulo 22 de Apocalipsis también dice: bienaventurados. Hermanos, hay una bendición al inicio y una bendición al final. Y Dios así es, hermanos, que Él trae bendición a nuestras vidas, los creyentes, al principio y al final. Y entonces una vez más vuelve a darnos esa bienaventuranza, esa bendición. Dice: bienaventurados, ¿cuáles? Los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Somos bienaventurados cada uno de nosotros. Oremos en esta noche y que el Espíritu Santo de Dios nos hable una vez más a través de su palabra. Yo te invito a orar. Ora por tu servidor aquí para que Dios me use y pueda predicar y traer esta enseñanza con denuedo y todos podamos entender acá en esta noche. Oremos. Padre Santo, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos has dado, que nos has equipado. Gracias por la palabra que nos has dado y gracias te damos por el entendimiento que nos has dado y que nos das en esta noche para entender. Que tu Espíritu Santo abra ese entendimiento, discernimiento que necesitamos, entender tu palabra para aplicarla a nuestras vidas y poder seguir hacia adelante en tiempos de crisis.
en tiempos de necesidad, en tiempos que estamos viendo que este mundo, en vez de llamarle a las cosas buenas y seguir las cosas buenas, les llama malas y ha cambiado todo. Pedimos, mi Dios, que nos uses en esta noche, que quites toda distracción de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, para que podamos concentrarnos en tu palabra. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar su lugar. Entonces vemos aquí que el versículo 14 una vez más dice bendecidos, amén. Y hermanos, es una bendición tener el perdón de nuestro Dios, el perdón de Dios que Dios nos ha dado a través de la sangre del Cordero del Señor Jesucristo. Hermanos, es una gran bendición pertenecer a la familia de Dios. Por eso Él dice ahí, hermanos, y hoy vemos cómo este mundo está más mal que cuando hace todavía 20 años atrás. En el 2000 todavía, ¿se recuerdan ustedes que decía que iban a finalizar, que las computadoras iban a congelar y todo eso? ¿Cuántos se recuerdan de eso, hermanos? Que decían que iba a ser el final, ¿se recuerdan? Y le llamaban el Y2K, el Y2K, que todo se iba a borrar y que todo iba a partir. Bueno, aquí, hermanos, en este libro, esto sí va a hacer. El juicio de Dios va a venir y contra los incrédulos, contra todos aquellos que no han creído en Cristo. Y ellos iban a ser borrados del planeta Tierra. Por eso nosotros tenemos que considerarnos, hermanos, bendecidos, privilegiados, porque no estamos en esa lista. Amén, por la gracia de Dios. Y podemos ver aquí que esta es la última bendición pronunciada en el libro de Apocalipsis. Es la última, es una de las 7 últimas bendiciones que se habla en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es el número 7? ¿Qué es el número 7? Iglesia, es perfección. El número 7 tiene un gran significado. Es completo, es perfección, se completa. Y en el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, nos da, hermanos, todas las profecías que se han ido cumpliendo, tal y como dice la Biblia, tal y como dice la palabra de Dios. Nada dice que ninguna tilde, una tilde, ¿qué es, hermanos? Un acento pasarán. Todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios se ha cumplido, hermano, todo se ha cumplido. La nación de Israel vino a ser una nación después de que no era considerada como una nación. ¿En qué año, hermanos? ¿Cuál? 1948. Así es. Esta es otra profecía que se ha cumplido, que Dios dijo, hermanos, ahí en los libros proféticos de Daniel y de Isaías, y todos esos libros proféticos profetizaron acerca de Israel, que iba a ser una nación, y ya es una nación. ¿Cuánto hace de eso? Desde 1948 hasta este tiempo. ¿Cuánto hace? Como 70 y tantos, 70 y 40. ¿Quiénes son aquí los matemáticos? Del 48 al 2021. 73 años. Hace 73 años de eso, imagínate, hermano. Y el número 7, ¿qué es? Perfección, completo. Entonces estamos en esos tiempos ahora. Estamos en tiempos finales y la gente no quiere entender. Se recuerdan, como decía Mateo 24, que estamos como en los tiempos de Noé. La gente no quería entender. La gente quería seguir en su pecado. La gente quería seguir viviendo sus vidas, casándose y dando en casamiento. Y en esto estamos, en estos tiempos. La gente hoy en día más que nunca está distraída. Algunos cristianos están distraídos en estos tiempos finales. La gente está distraída de Dios en tiempos finales, cuando Dios lo que quiere para nosotros es bendecirnos. Amén, es darnos lo mejor como un padre. ¿Cuántos padres tenemos acá? Queremos lo mejor para nuestros hijos. Nuestro Dios es mucho mejor que eso. Quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y vemos aquí que en este versículo donde dice bienaventurados, están ahí los que guardan sus mandamientos. Esta palabra bienaventurados es una bendición, pero en el griego, en una versión, en la versión más bien griega de la palabra de Dios, porque está escrito el Nuevo Testamento, está escrito ¿en qué, hermanos? ¿En qué idioma? En el original, en griego.
Y esta quiere decir aquí esta bendición, una beatitud. ¿Saben qué es una beatitud? ¿Saben qué es una beatitud? Una bendición, una bendición. Y enfatiza aquí que bienaventurados los que guardan sus mandamientos, hacen un énfasis en ¿qué? En obediencia. Amén. En santidad. Hoy en día ya no hay santidad. Y no, qué bendición que no contamos con nuestra santidad, sino contamos con la santidad que el Señor Jesucristo nos santifica, nos justifica cuando hemos creído en Él y nos santifica. No es nuestra justicia propia, porque nuestra justicia propia, como dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Pero qué bendición, qué santidad. La palabra santidad es un resumen también en el original. Santificar y santo tienen el significado básico de separar para Dios. Santidad es lo que quiere decir, hermanos, es poner aparte para un uso santo. No todos nosotros cuando estamos, ¿cuántos de ustedes que están cocinando y se les cae al piso o a la tierra, se les cae la cuchara que donde están cocinando y la vuelven a levantar y la vuelven a menear ahí la sopa? ¿Cuántos de ustedes para no ir a su casa a comer cuando me inviten? Ninguno de nosotros. Tenemos que lavarla, que limpiarla. Igual Dios, hermanos, para nosotros, para nuestras vidas, tenemos que permitir que Él nos santifique, que Él quite todas las impurezas que hay en nosotros, porque hay impurezas todavía, hermano. En mí todavía hay impurezas, como no se imaginan. En ustedes también. Y es un proceso. ¿Y qué es santificar? Es decir, mira, ya estas manos no van a hacer lo que hacía antes. No van a tocar lo que tocaban antes, porque están apartadas para un uso especial, para el uso de la obra de Dios. Qué bendición es ver que el borracho deja de todos sus vicios y todas las drogas y todo eso y toma una copia de la Biblia, la palabra de Dios en sus manos. Es una gran bendición ver eso. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. ¿Quién le puede quitar el deseo a uno de seguir bebiendo, de seguir tomando? Dios es el que nos da el poder para hacerlo, hermanos, porque nosotros no está ese poder. ¿Cuántos hemos escuchado testimonios de gente alcohólicos que iban Alcohólicos Anónimos y estuvieron por un tiempo sobrios mientras estaban Alcohólicos Anónimos, pero no duraron mucho tiempo? ¿Por qué? Porque el hombre no tiene el poder en su fuerza para dejar cualquiera de estos pecados. Pero cuando nos entregamos a Dios, Él nos da la fuerza de voluntad, porque es la fuerza de voluntad. Y ahora no queremos hacer nuestra voluntad, ahora queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que podemos ver. Entonces podemos ver y resaltar que Dios hace un énfasis, porque dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Está hablando de santidad. Está hablando de santidad. Y la santidad, hermanos, es apartarnos para Dios. Amén, apartarnos para Él. Es nuestra inmoralidad. Ahora Dios nos hace morales, no de apellido, hermanos. Amén. Se nos hace ya gentes que somos más apartados para Dios, para su obra. Amén. Ya no queremos hacer lo que hacíamos antes. Ya no hay ese deseo, aunque hay a veces el deseo, ya el Espíritu Santo nos da la fuerza para vencer todas esas tentaciones. ¿Cuántos aquí no levanten su mano, pero eran atacados por todas esas cosas que hacíamos antes? De estar entre gente. Escuchábamos también chistes que eran, la verdad, no instruían, eran chistes que le llaman colorados, chistes que no instruían nada de nosotros. Y todo eso estaba en nuestra naturaleza. Ahora ya no queremos escuchar eso. Yo no quiero escuchar eso, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y Él nos da la fuerza de voluntad para no escuchar cosas. Mira, y hay tantas cosas en el mundo, especialmente en estos tiempos que vemos en redes sociales. Cantidad, el enemigo sabe cómo llegarnos a nuestra debilidad, nuestra carne, y nos manda cantidad de ataques a través de las redes sociales. Tú estás buscando en Google algo
y te aparece de repente algo inmoral. O estás buscando un buen programa en televisión que ya casi no existen, porque no importa la hora que tú enciendas el televisor, no importa la hora, no importa el día, hay cantidad de programas que pareciera que antes, ¿cuántos se recuerdan de los 80? ¿Cuántos son de los 80? De los 90, se recuerdan que los programas para adultos eran después de las 10 de la noche. No, ahora es todo el día. Netflix, no se diga, cantidad como hacen burla de la fe de nosotros los cristianos, cómo hacen burla de nuestro Señor Jesucristo, cómo dicen y hacen burla de Él, y hermanos, cantidad de blasfemias que dice el mundo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo no quiero apoyar eso. Por eso no sé cuántos de ustedes se enteraron que Netflix por un tiempo estaba en contra de ellos, y muchos creyentes lo sacaron fuera de sus casas, porque no queremos apoyar lo que ellos están apoyando. Apoyan al homosexualismo, apoyan el vivir en unión libre, y cantidad de barbaridades que hacen, porque estamos viviendo en esos tiempos y no hay santidad, hermano. La palabra santidad de la generación de estos días no existe en sus vocabularios. Vea cómo se están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Estamos en los tiempos de Noé, eso pasaba en los tiempos. No es nada nuevo, pero dice una de las señales que en los últimos tiempos, que dice la palabra de Dios, hermanos, que la maldad se aumentaría, y ha aumentado en cantidad. ¿Qué más? Otras señales que habla el libro de Daniel, profeta Daniel, que habla, hermanos, que iba a ser en los últimos días. ¿Qué habla? Dice que iba la ciencia a aumentar. La ciencia está en aumento cada día. Solamente tienes que abrir tu teléfono y estás ahí en toda parte, estás aquí y estás en muchas partes del mundo. Tú solamente puedes dar a unas redes sociales y subir algo individual tuyo, y todo mundo, no hay privacidad, todo mundo lo puede ver. Por eso dice que los dos testigos en Apocalipsis, que ya vimos eso, que esos dos testigos los iban a, no se dice quiénes son los dos testigos, los iban a matar y los iban a tener 3 días y los iban a exhibir, y todo el mundo los iba a ver. ¿Cómo se cumple esa profecía, o se va a cumplir? Por internet. Por internet. Toda la gente va a saber de esos dos testigos alrededor del mundo. ¿Quiénes son? ¿Quién van a ser? Y los van a ver así, en segundos. Tú subes algo, una foto, ahora mismo, subes una foto, ahora mismo, en este instante, y ya en todo el mundo la pueden ver. Tienen acceso a través de la tecnología. La ciencia ha aumentado. Como hermanos, habla también que la ciencia, él veía, Juan y Daniel veían cosas que estaban pasando así a velocidades, en cantidad. Hoy, como tenemos la posibilidad de estar aquí en este estado de la Florida, en Tampa, Florida, tomas un avión aquí en el aeropuerto de Tampa, y en 2-3 horas estás en otra parte del mundo. En los tiempos de antes no era así. En los tiempos de antes se llevaban días, meses, semanas para llegar de un lado de una ciudad a otra ciudad, porque era otro transporte. Vemos, hermanos, cómo la ciencia ha aumentado en cantidad, y día a día va aumentando más. Continuemos lo que dice el versículo 14, parte B. Para tener derecho al árbol de la vida. Para tener derecho al árbol de la vida. ¿Qué quiere decir para tener derecho al árbol de la vida? Esta es una de las bendiciones que tú y yo tenemos. Por eso dice bienaventurados. Porque vamos a tener, ¿qué dice la parte B? Para tener derecho al árbol de la vida. Mira, pon atención aquí, hermanos. El árbol de la vida, ¿dónde se menciona? ¿Dónde se menciona? En Génesis. En el principio, en Génesis estaba el árbol de la vida, del bien y el mal, y estaba el árbol de la vida. Dios es tan maravilloso con nosotros, su pueblo, que los que hemos recibido a Cristo, va a restaurarnos a la condición original que Él nos creó. Ese es el plan de Dios.
Y ese ha sido el plan de Dios, hermanos. No sé, me están siguiendo, están conmigo. Quiere decir esto que vamos a estar y Dios nos va a restaurar a la condición original que Dios nos creó, porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero, y nos va a restaurar a esa misma condición sin pecado. ¿Ve si Dios no es maravilloso con nosotros, hermano? Qué bendición, nos va a restaurar a ese mismo estado original que nadie de nosotros aquí conocemos. Porque estamos, aunque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, todavía somos ¿qué? Somos pecadores, salvos por su gracia. Pero no hemos conocido, no hemos experimentado todavía estar así completamente a esa condición, a ese estado que Dios nos creó. Y entonces Él dice ahí, para tener derecho al árbol de la vida. Estamos entendiendo ahora, hermanos, porque a veces que leemos por leer y no entendemos, o a veces que repetimos solamente como los loros, y no entendemos. Tenemos que entender. Entendemos. Entonces, esta es otra bendición concedida que Dios nos va a dar. Gloria a Dios por eso, hermanos, en el futuro. Y es una gran bendición. Pero vemos que dice adelante, más adelante, ¿y para qué? Para entrar por las puertas en la ciudad. Vemos que previamente en el capítulo 22, amén, vimos también y que habla y se menciona acerca del árbol de la vida. ¿Se recuerdan? En los primeros versículos, ¿se recuerdan, hermanos? Y ahora dice que eso, ahí cuando menciona, mira, vayan conmigo rápidamente, en el 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En otras palabras, hace mención una vez más del árbol. Este es el mismo árbol, amén, que Dios usa. Muy importante que tengamos presente esto, porque es de bendición para que podamos entender lo que significa esto. Amén, lo que significa cada uno de estos versículos. Cuando dice que de una parte del río estaba el árbol de la vida, que da los 12 frutos, cada mes da un fruto, y las hojas son para sanidad de las naciones, lo dice en el versículo 2. Ahora aprendemos que para aquellos que obedecemos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, la maldición, escucha, la maldición de Génesis capítulo 3 va a ser eliminada. ¿Cuál es la maldición, hermano? ¿Cuál era? ¿Se recuerdan en Génesis 3? Que Dios maldijo ¿qué? La tierra. Ya no va a haber esa maldición, va a ser removida, por así decirlo. Ya no vamos a tener esa maldición que Dios pronunció a causa del pecado del hombre. Entonces Dios nos da el acceso una vez más al árbol de vida. Qué bendición por eso. Y dice, y que entren por las puertas en la ciudad. Recordemos, hermanos, que esta es una enseñanza, un estudio. La segunda bendición recibida es que Dios nos ha lavado nuestras vestiduras, nuestros pecados, cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y esto no es cualquier cosa. ¿Escuchaste, hermano? Escucha, esto no es cualquier cosa. Este es un gran honor. Es un gran privilegio estar delante de un Dios santo. Dice, y entrar por las puertas ¿de qué ciudad? De la Nueva Jerusalén, de la ciudad santa. Es una ciudad santa que tiene un Dios santo, y hermanos, que Él nos imparte su santidad a nosotros a través de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces estamos entendiendo todo esto. Y es un honor ser hijos de Dios. Es un honor, joven. Mira, tú cuando vas a la universidad y en la universidad te quieren lavar el cerebro, los profesores que son ateos, y dicen que son ateos, los profesores que creen más en la ciencia que en Dios, no hay que creer. Esa mentira es un engaño del enemigo. Y eso es lo que le digo yo a mis hijas, a todos los jóvenes de nuestra iglesia, que no podamos nosotros, hermanos, creer las mentiras del enemigo. Amén. Sino que
estar fundados en la palabra de Dios. Y qué bendición, hermanos, poder estar nosotros, contar con las bendiciones de nuestro Dios en nuestra vida hoy más que nunca. Porque habla de la Nueva Jerusalén, habla cómo Dios está ahí morando en la Nueva Jerusalén. Es una gran bendición. Mira, ve conmigo rápidamente a Apocalipsis 21, 22, rápidamente, Apocalipsis 21, 22, capítulo 21, versículo 22, dice, las 12 puertas eran 12 perlas, da una descripción de la ciudad. Dice, cada una de las puertas era una perla, mira, escucha eso. Y la calle de la ciudad, de esta ciudad, la santa ciudad, porque vimos que tenemos un Dios santo, amén. Y Él quiere que nosotros, y esa justicia y santidad que nos ha impartido, ahora nosotros podemos tener acceso, no cualquiera, a esta ciudad. Y el versículo 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Nos da una descripción de esta gran ciudad. ¿A quién no le gustaría vivir en esta ciudad? Oye, hermanos, antes yo decía, mira, yo voy a estar acá un tiempo en este país, y cuando yo me retire o cuando ya yo tenga un ahorro en el banco, yo decía así, en mi voluntad, yo regresaré a mi país. Esa era mi meta. Y abrir una obra allá, abrir una iglesia allá, y esa era mi meta. Pero Dios cambia los planes. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, Dios cambia nuestros planes. Y le permitimos a Él. Ese era mi deseo. Y yo creía que ese era un buen deseo. Pero Dios cambia todo. ¿Cuántos tenían planes así? Pero Dios no los cambia. Porque Dios tiene un mejor plan que el plan que nosotros tenemos. Eso hay que tenerlo por hecho. Que Dios tiene un plan mejor que el plan que nosotros tenemos. El plan de Dios es mejor. Y ese plan yo lo tenía, y sabe que Dios cambia nuestros planes. O decía, bueno, si Dios me manda a llamar a otra ciudad, a otro estado o a otro país, yo voy a ir. Y yo decía, bueno, y ponía en mi mente, porque uno se pone a examinar y a pensar, y decía, bueno, este país es seguro mientras tanto, pero ya este país tampoco es seguro. No hay seguridad ni en este país ni en Canadá, porque hay veces que yo decía, bueno, Canadá es un país que ofrece mucho a la gente que no son franceses, porque hay mayoría en la población allá en Canadá, hay mucha gente de Francia, mucho francés. Yo decía, puede que sea allá y pueda abrir una obra allá. Hay gente hispana en Canadá, por todas partes están los hispanos. Por todas partes. Puede que allá, Señor, allá me tengas que me llevar. Dios dice, no, todavía no. Dios te quiero aquí todavía. Y yo decía, qué bendición es comenzar en Canadá. ¿Sabes qué? En Canadá hoy las iglesias están cerradas. Imagínate que yo hubiera hecho ese plan y yo digo, adiós Tampa, bienvenido a Canadá, y encontrarme aquí ¿dónde voy a estar sirviendo? Por las redes sociales, en medio de nada. ¿Ve cómo el plan de Dios es mejor? Ese era mi plan, pero Dios tiene mejores planes. Pero hoy en este mundo, escucha hermanos, y ya estamos casi culminando, porque hemos estado viendo versículo por versículo, y es un estudio que se lleva más tiempo. Es un estudio, no vamos a cubrir ni todos esos 3 versículos por causa del tiempo. Pero hoy en día no hay seguridad en ninguna parte del mundo. ¿Escuchaste? No hay seguridad en ninguna parte del mundo, menos en Israel. Todas las naciones están contra Israel. Ve cómo está en el Medio Oriente hoy en día, cómo están persiguiendo a los creyentes. Ve cómo están persiguiendo a Israel. Se van a unir todas estas naciones, China, Rusia, los países europeos ya están en contra de Israel, porque quieren deshacerse de Israel, de la nación donde Dios
ha llamado a esta nación es el pueblo especial de Dios. Y ellos creen en el Armagedón, que ya también vimos, pero estoy dando un resumen. Ellos creen que se van a salir con la suya los ejércitos de este mundo. Porque antes era arco y flecha, antes eran plomo y todo eso, ahora ya no. Ahora ya ya tienen los países, están preparados con armas nucleares, bombas atómicas que con un solo misil pueden destruir toda una nación, todo un país. Y tienen alcance, China tiene alcance hasta que llegue un misil a Estados Unidos. Llegó a una de las costas de aquí, no recuerdo de qué estado, de casi Estados Unidos. Estaban haciendo ensayos. Oh, hermanos, estamos en esos tiempos. No hay seguridad. Pero cuando venga y aparezca el anticristo, que todavía no se ha revelado, pero está por revelarse, no sabemos cuándo. Pero estamos viendo que todo eso está apuntando a eso. Cuando se revele, Él va a prometer paz y seguridad. Y por 3 años y medio dice la Biblia, Apocalipsis, que sí, según va a haber paz y va a haber un tratado de paz y van a estar dentro de lo que cabe en comillas en paz, pero no es la verdadera paz. No hay paz en este mundo, no hay seguridad en este mundo. Hoy más que nunca hay una gran inseguridad en este mundo. ¿Cuántos se sienten seguros en este mundo? Levanta tu mano. Nadie, nadie. Hay una inseguridad enorme. Que antes uno decía, bueno, me voy a mi país, y allá en mi país, como todavía no hay tanta tecnología y no hay todo esto, estoy más seguro. No, equivocados, no hay seguridad. Bueno, es que allá no importa si hay internet o no hay internet, o si hay hotspot o no hay hotspot y wifi, no importa, hermano, nada de eso importa. No hay seguridad. Continuemos. Y solamente vamos a cubrir este otro versículo y cerramos. Dice la Biblia en el versículo 15 de Apocalipsis 22:15. Están ahí. Mas los perros estarán fuera. Vamos a explicar de qué se refiere a estos perros. Dice la Biblia, perros. Después se explica, la misma Biblia se explica. Qué bendición, hermanos, que la Biblia se explica a sí misma. Los perros, ¿qué? ¿Está hablando de en verdad perros de que mascotas? No está hablando de mascotas. Está hablando les hace esta palabra fuerte a todo incrédulo, y los hechiceros. ¿Se está refiriendo a quién? A pecadores que practican la hechicería. Les llama perros. Los fornicarios le llama perros la Biblia. Los homicidas, es una palabra fuerte, le llama perros. Los idólatras le llama perros. ¿Por qué sigue repitiendo eso, pastor? Perros, porque es lo que dice la palabra. Y todo aquel que ama y hace mentira nos llama perros. Es fuerte esa palabra, pero eso es lo que dice la Biblia allí. ¿Quién está hablando de quiénes son estos perros? Los incrédulos, los que están practicando todavía este día hechicería, brujería, astrología, todo eso, los que consultan todo esto, les llama la Biblia perros. Así se dirige bien claro la palabra de Dios. Es como con un desprecio. Dios ama a todo mundo, pero aborrece el pecado, hermanos. Dios ama a todo el mundo, pero aborrece el pecado. Tenemos que tener bien claro eso. Así ahí lo dice bien claramente el versículo 15, que sí hay entrada, pero los hechiceros quedan fuera. ¿Qué dice? Los fornicarios quedan fuera, no han lavado sus vestiduras. Los homicidas, los que han matado, amén, los que han planeado crímenes, los idólatras quedarán fuera, y todo aquel que ama y hace mentira. Todos estos que practican falsedad, todos esos que son falsos,
quedarán fuera de la Nueva Jerusalén. Porque Dios no permite ni un pecado que entre en su presencia, porque Dios es un Dios santo, 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 santo. Y no permite que nadie, ni nadie. Qué bendición, hermanos, por el Cordero, por el Señor Jesucristo, porque si no, ninguno de nosotros pudiéramos estar en este lugar. ¿Escucharon? Ninguno de nosotros, nadie, ninguno. No hay ni uno, dice la Biblia en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni uno. Así es de que este versículo, ya para terminar, aparece aquí en la lectura que hemos leído en esta noche, donde nosotros tenemos que entender el contenido de cada versículo. ¿Lo hemos entendido en esta noche? Espero que sí. Y el versículo 14 ya Dios usa a Juan para pronunciar las bendiciones que hay sobre cuáles, sobre los creyentes, sobre los fieles, los que hemos guardado y guardamos la palabra de Dios, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Y los que continúan practicando el pecado y hacen todo esto, hermanos, no tienen parte en este lugar santo que Dios está preparando para nosotros los creyentes. Gente que todavía está practicando pecados, y no está hablando aquí de creyentes. ¿Cuántos creyentes todavía no decimos una mentirilla blanca que decimos? Pero una mentira blanca es mentira. Muchos de nosotros, gracias a Dios por el Señor Jesucristo, hermanos. Yo no me canso de darle gracias a Él. ¿Sabe por qué? Porque si no fuera por Él, nadie de nosotros podíamos estar en este lugar bello que Dios ha preparado y tiene preparado para todos los creyentes. Nadie, ninguno de nosotros. Porque todos somos culpables, todos somos pecadores. Todos podemos caer, si no caemos en una lista de estos pecados, podemos caer en la última que dice: y todo aquel que ama y hace mentira. No tendrán parte, estarán fuera de ese lugar. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él hace posible que nosotros podamos tener un lugar celestial, por así decirlo, en la gloria de Dios. No por nuestros méritos, porque nosotros no merecemos nada, no por nuestras obras, como dice Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? ¿Lo conocen? ¿Lo saben? Ya, díganlo conmigo para terminar. No por obras, para que nadie se gloríe. Es a través del Señor Jesucristo. No es lo que tú y yo hagamos, es lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que nosotros vamos a aceptar la gran obra que Él hizo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Yo sé que esta enseñanza es más para aquellos que todavía están incrédulos sin Cristo y todavía no tienen a Cristo en su corazón. Es más, pero también es de bendición para nosotros, para que nosotros podamos entender las bendiciones que Dios nos da de ser sus hijos. En esta noche yo te invito a que nos pongamos de pie y podamos darle gracias a Dios, porque a través del sacrificio del Señor Jesucristo, que nosotros ya hemos recibido, hemos aceptado, tenemos acceso directo a nuestro Dios, y tenemos acceso un día, cuando partamos de esta vida a la vida eterna, tendremos acceso, tendremos ese lugar de paz donde vamos a entrar. La palabra de Dios nos lo promete: mansiones, moradas celestiales, no hechas de manos, no hechas de barro, sino hechas por el arquitecto de arquitectos, nuestro Dios. Te invito a que oremos en este tiempo.